2 años del Sí. fracaso de las elecciones municipales, proceso traumático, un fracaso del voto automatizado, y hoy todavía no se sabe qué pasó ahí. No, sí se sabe, Ramón, porque la OEA dio su veredicto. La OEA dijo de que errores en el departamento de cómputo, pero eso no es verdad. La realidad es que el gobierno tenía las manos metidas en el cómputo de la Junta. Yo no voy a dudar de la honestidad de Castaño Guzmán ni Roberto Saladín, pero esa gente le envolvieron en celofán un programita hecho en la casa que se llamaba voto automatizado. Ellos cometieron el error de que no lo auditaron y con ese voto automatizado le hicieron un fraude a Leonel en las primarias de octubre. Claro, ahí comenzó, ahí fue el comienzo del fin del PLD. Y cuando quisieron en febrero manipularlo, porque la idea de ese voto automatizado era derrotar a la oposición, la ley de Dios no tiene trampa, y entonces le fracasó, y claro, ese fue el aldabonazo, el segundo aldabonazo que marcó la derrota del PLD fue justamente lo que pasó en febrero, que le costó al país 4.000 millones de pesos. Bueno, y le costó las elecciones al PLD, porque Sí. quien salió más beneficioso de ese fracaso lamentable, porque en política lo que te daña a ti puede que favorezca al otro. Y justamente ese error hizo posible el triunfo del hoy presidente de la República, Luis Abinader. ¿Por qué? Porque la sociedad se indignó, se manifestó, tú te acuerdas los cacerolazos, la Plaza de la Bandera, todas esas manifestaciones de transparencia en la Junta Central Electoral. Ahora recuerda, Ramón, que en ese momento se pedía la intervención de un organismo internacional. La OEA había tenido la experiencia en Bolivia, si mal no recuerdo, que hizo un papel recontándolo, haciendo un diagnóstico de lo que había pasado en las elecciones, y la OEA vino. Perdón, pero después se dijo que eso fue mal hecho y que eso fue hecho para poder salir de Evo Morales. Sí, bueno, lo cierto, Ramón, es que, mira, si tú te pones a ver, realmente fue por fallas y errores técnicos de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral, aderezado con ese ingrediente que tú dijiste, posiblemente, pero las fallas se produjeron ahí. Obviamente se había pedido en innumerables ocasiones de que ese sistema fuera aprobado, fuera auditado, y no se quiso, y eso complicó aún más la situación. Pero la idea fue que no fuera auditado, porque ¿por qué tú no compraste una plataforma hecha por una empresa extranjera? No un programita hecho ahí. No, ahí y tú lo adentro. dijiste aquí, Ramón, cuando vinieron a presentárnoslo como la gran panacea y le dimos el voto de confianza, porque nosotros le damos apertura a todos aquí en el programa, dijimos, bueno, pero si esto es tan bueno, esto es hasta exportable, se puede replicar en otros países si funciona bien, pero no funcionó. Fíjate si todo fue un plan que comenzaron desacreditando los escáneres que compró la administración de Roberto Rosario. Y sin embargo, después los escáneres se usaron. Los escáneres que no servían. Bueno, pero lo que sirvieron, porque oye, muchos no sirvieron de esos escáneres. Pero se usaron. Algunos. Pero ellos desacreditaron totalmente la tecnología de los escáneres. Porque es que ahí hubo contubernio. Y lamentablemente quienes pagaron fueron los miembros de la Junta. Gente honorable. Bueno, pero es que ahí era que estaba la responsabilidad, Ramón. Sí, no podían venirte a buscar a ti ni a mí porque nosotros no estábamos ahí tomando decisiones. Ellos aceptaron un programita hecho en casa, sin tomar las precauciones del lugar, de usted buscar expertos, de usted auditarlo, porque ellos se negaron a auditarlo antes de las elecciones o antes de las primarias del PLD. Pero bueno, eso es historia pasada y gracias a eso yo creo que aquí jamás se va a pensar en voto electrónico, vamos a contar voto a voto. Mira, y mantengamos el 50% más 1 para que no haya tranques electorales. Ramón, pero mira, de todo se aprende. Y yo pienso que lo que ocurrió en el 2020, una lección debió haber dejado, claro que sí que la dejó. Pero recordemos que era una petición de los partidos y hasta de la sociedad, la automatización del voto para ponernos acorde con los nuevos tiempos, para que sea más moderno, para que sea más confiable. Pero hemos visto que también lo que es electrónico y se puede manipular. No solamente ha ocurrido aquí, sino también en otros países. Y por eso muchos países han abandonado ese voto electrónico y han vuelto
a sistemas de votación que necesariamente no es manual, a sistemas de votación con máquinas, con escáner, pero a usted votar así, dándole una computadora, y eso no. Por otro lado, qué bueno la visita del presidente del Tribunal Constitucional Español, una visita al país, ofreció declaraciones muy interesantes en el día de ayer, que hay que saber leerlas, aunque él dice que él no puede dar recomendación al país, parece que caen como anillo al dedo. Cuando él dice, una reforma constitucional cuando se insta, pues debe satisfacer unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues de sentido común, instrumentalizarla en un momento de distensión política, tratar de tener el mayor respaldo político y saber por qué se reforma y para qué se reforma. Así es, Ramón, porque ahí mira, está dicho todo. Así es. Hoy la prensa dice que uno de los elementos que lleva a hablar de reforma constitucional y tocar el tema electoral es justamente la experiencia vivida hace 2 años. Fíjate, en medio de esa crisis decían que la Constitución era intocable, que no se debía tocar por ninguna razón. Entonces, si no se debe tocar por ninguna razón, ahora tampoco se debe tocar, Ramón. O no debería. O si se va a tocar, tiene que ser por razones muy justificadas, muy válidas, y que sea el momento ideal para hacerlo, o el momento más idóneo, y que lo que se vaya a modificar sea realmente una necesidad, y no un traje a la medida del partido que esté en el gobierno, o no algo que esté pendiente, que le hubiera gustado a ese partido que ocurriera, que nunca lo dijo y que ahora quiere que ocurra. Es decir, hay muchos elementos a tomar en cuenta en una posible reforma constitucional, pero yo quisiera ver coherencia y quiero ver las justificaciones de quienes saben más que nosotros en términos legales, constitucionales, de la procedencia, la pertinencia o no de las reformas que se están planteando. No, con el antecedente, Ramón, de que yo insisto que hay muchas leyes, reformas a leyes que están pendientes y no se aprueban. ¿Qué me dice a mí que esto, si eso se aprobara, por ejemplo, eso mandaría muchísimo mensaje? No, pero hay cuestiones. Por ejemplo, hoy uno de los periódicos destaca algunas de las modificaciones. Dice, se va a cortar el lazo entre los partidos políticos y las altas cortes, porque va a haber un artículo que eventualmente va a decir que los miembros de las altas cortes y los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, 5 años antes de su elección no podrán estar inscritos en un partido político. Eso no va a ocurrir. Óyeme, yo eso te voy a decir... se llama chuparse una paleta, Jacqueline. Aquí hay gente que nunca ha estado inscrito en un partido político. Exacto. Y tiene más compromiso con ese partido político. Claro, de que uno que esté inscrito. Aquí hay gente metida en organizaciones de la sociedad civil como caballo de Troya, que es trabajando por partidos políticos. Así y usted es. se da cuenta cuando ese partido político gana, de una vez lo nombran. Entonces, óigame, de esa manera no es así, no es. Los partidos políticos no tienen ni la tercera parte del electorado inscrito. Pero Ramón, es que pudiera eso ser muy bonito, pero eso sabemos que no va a ocurrir. En ningún escenario de discusión eso no va a ocurrir. Los políticos no quieren primero que se hagan esa reforma. Y lo segundo, ¿tú crees que van a dejar eso así? Porque como quiera, hay algunos como que están como caballo de Troya y eso, pero hay otros que están declarados como políticos y que no es verdad que van a dejar que esa oportunidad se les vaya de las manos, ese control, ese poder. Ahora, tú sabes que que eso es lo que se comienza, pero se puede terminar con otra cosa. Pero es lo que te digo, si ese es el tipo de modificación, no tiene sentido, porque eso no va a resolver nada. Bueno. Pero a mí me gusta también lo que dice el presidente del Tribunal Constitucional Español, que dice que tiene que haber un equilibrio entre la nota de estabilidad, respetando los principios y valores y normas definitivas de la Constitución. Es decir, una Constitución debe tener estabilidad, no se puede cambiar cada 4 años. Exacto. Y simultáneamente ser capaz de acomodarla a las circunstancias de los tiempos actuales. Señor, la Constitución norteamericana, que tiene más de 200 años, lo que tiene son 12 enmiendas, porque no la modifican entera, lo que tiene es enmiendas. Oye, aquí es un relajo. Cada gobierno quiere hacer una modificación constitucional. Exactamente. Por otro lado, han puesto a Kiko Tabar
Ya se le acabó el relajo a las bancas. En otro cargo honorífico para regular las bancas de lotería. Lo ideal sería que las cerraran todas las bancas de apuestas y de lotería. Ay, no. Porque eso con esa representación que tienen los, ¿cómo que ellos dicen? Banqueros en el Congreso, no se van a cerrar, Ramón. Ahora, que se regulen. Y mira, Kiko las va a regular. De eso no te quepa la menor duda que en 120 días el que no está con todo se quedó afuera. Yo te diría, Jacqueline, Kiko va a intentar regularlas, pero con el poder que tiene esa gente en el Congreso, pueden evitar el que la cierren. ¿Tú entiendes? Si él puede decir, miren, cierren meta, porque esta no se reguló. Parece resulta que a lo mejor el diputado. Se van a regular, tú verás. No. ¿Tienen que? Esperemos, nada más son 120 días. Vamos a ver. En 120 días tomamos el tema. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir? Eso fue, Jacqueline. En 90 días, los empleadores de haitianos tenían que regularizar la situación. En el aire. Y no dándole un carnet. Ellos tenían que sacarlos, que entraran y entonces darle su contrato de trabajo. Se hizo eso. Ha habido mucha incoherencia en ese sentido. Ya pasaron los 90 días. No, hace tiempo que pasaron, eso fue en diciembre, Sí. Como el día 3 o 6 de diciembre. Mira, pero Kiko va a poner orden, o no que va a tratar, es que va a poner orden, y que si no lo dejan, él lo que va a hacer es que se va a ir de ahí y va a renunciar a eso. Creo que sí, Kiko es una persona responsable, honesta, pero bueno, ahí usted tiene un establishment donde, óigame, usted tiene un peso específico de legisladores, que son los dueños de la casa de cambio y de las cosas de lotería y de la banca de lotería, porque tienen mucho dinero y por eso pueden ganar las elecciones. No, y si pagan los impuestos sería un éxito, Ramón, porque es que hay, en algunas demarcaciones, mira, hay más bancas de apuestas que hospitales, bueno, que hospitales ni se diga, pero que escuelas. En cada esquina de cualquier lugar, hasta de cualquier zona residencial, hay una banca de apuestas. Oye, si tú vas... Cerca de mi casa hay como 4. Y si tú vas por el interior del país, ahí sí que hay, Ramón. No, y en el campo. Eso es un pote de luz y una banca. Un pote de luz y tú ves la gente pobre, lo que se va pagando el impuesto a la esperanza, creyendo que jugando se van a hacer ricos. Por otro lado, la DGI pospuso la aplicación de la norma 0422 sobre el régimen simplificado de tributación. Ayer el director de la DGI tuvo una reunión con el presidente del Colegio Médico y de los abogados, porque ¿qué es esta norma? Si tú eres empleado en la mañana de una empresa, esa empresa te retiene, pero tú tienes una exención de alrededor de 32,000 pesos. Eres empleado en la tarde y esa empresa te retiene y también tú tienes una exención de 32,000. La realidad es que los dos salarios debían de sumarse y a esos dos salarios aplicar la exención. Eso era como ante el IPI. Cada propiedad tenía una exención. Ahora no. Ahora hasta cierto monto. Suben todas las propiedades y tiene una sola exención. Claro, el problema es que usted no puede aplicar la cosa de un día para otro. Esas personas que están afiliados a lo que se llama ese régimen simplificado tienen que hacer su declaración de impuestos ya, ahora en febrero, porque la fecha límite en marzo, entonces a usted le sale con que ahora usted va a cambiar las reglas de juego. Ya lo propuso para el año que viene. Bueno, Ramón, pero mira, eso hay que revisarlo porque la verdad es que aquí hay muchos profesionales que todavía no pagan impuestos y otros que pagamos demasiado. Entonces, hay que hacer ese equilibrio y ser justo. Yo pienso que que estuvo correcta la decisión de primero darle un poco más de ventilación al tema, que nunca será la satisfacción total de ambas partes, pero sí llegará a un punto de que se entienda qué es lo que se va a hacer, la pertinencia o no, el momento y los montos a pagar. Claro, esto se trata de personas físicas, de personas que tienen agente de retención. No estamos hablando de clínicas ni de médicos independientes, que hasta ahora no hay manera de cómo lograr que paguen impuestos. Lo que sí, la semana pasada cuando yo estaba afuera se armó un escarceo, porque la DGI publicó una tabla, que la publica todos los años, de las escalas que deben de pagar los empleados. Y parece que hubo gente que interpretó mal la tabla y dijo que aumentaron los impuestos. Y no fue así. Ahora, la barbaridad, y eso se le ha ido a todo el mundo,
que desde el año 17 no se hace ajuste por inflación. Cada año el salario exento debe de aplicarse a la inflación. Por ejemplo, el salario exento del año 17, 32 mil pesos. Si usted solamente le aplica el 8,5% de inflación del año pasado, ese salario, perdón, es de 34 mil, debía de subir a 37 mil. Pero la inflación del 17 hasta ahora es un 20% y no se ha ajustado. Entonces, ahí se está penalizando al empleado. Pero esa parte como que... Pero bueno, porque puede ser que no se haya ajustado, pero debería ser en el salario real. Y el real es quitándole eso, la inflación. ¿Cierto? Sí, pero que si tú elevas el salario exento, tú ajustas y pagas menos impuestos. Exacto, ahora es decir, te entendí. El salario exento hoy es 34. Si tú hubieras ajustado el 20%, ya eso tuviera por 40 mil. Eso es un alivio. Pero además que lo dice la norma. Cada año te tiene que hacer un ajuste por inflación. Pero aquí se saltan las normas, las leyes y se salta todo. Nuestro invitado es el doctor José Manuel Hernández Peguero. Él es delegado ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Tenemos muchos temas con el doctor Hernández Peguero.